7:28, continuamos con más. Vamos a hablar del COVID-19, lo que viene dejando en nuestro país. Actualmente se ha conocido que hasta el 50%, en un 50% se incrementaron los niveles de infección de las variantes de COVID-19. Pero ¿cómo están las cosas respecto a los niños? ¿Cuánto viene impactando el COVID-19 en los niños y adolescentes en el país? 1.080 niños y adolescentes fallecieron producto de la COVID-19, es lo que se conoce, y además el 80% de los contagios se produjeron en los hogares de los menores. Es importante analizar este punto para saber cuán vulnerables son los menores de edad a las diferentes variantes que están en nuestro país, principalmente a Lambda y a la variante Delta también. Por eso hemos invitado al doctor Franklin Mendoza, él es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Doctor Mendoza, buen día, bienvenido. Buenos días, Caterín. Quisiera mandar un saludo de parte del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja a usted y a la colectividad peruana. Muchísimas gracias por su tiempo y es importante que conversemos de este tema porque hasta la primera y la parte de la segunda ola se creía que los niños, digamos, no eran tan vulnerables ante el COVID-19, ¿no? Digamos que el foco estaba un poco más centrado en los adultos mayores. Hoy las cosas, tengo entendido, han cambiado. ¿Cuál es el impacto que tiene el COVID-19, doctor, en los menores? Bueno, existe una población pediátrica de riesgo o llamada población vulnerable. Ajá. Esos pacientes, por ejemplo, los menores de 10 años de edad, son niños que tienen algunas cardiopatías congénitas. El paciente cardiópata, el paciente con tumor cerebral, el paciente con leucemia. Sabemos que la edad de debut también de la leucemia está en los menores de 5 años. Entonces, estos pacientes, cuando se encuentran con el COVID-19, con alguna de las variantes del COVID-19, se descompensa su factor o su patología de fondo, y eso le predispone que llegue a una unidad de cuidados intensivos. Por otro lado, la población adolescente de 12 a 17 años. Esa población adolescente obesa, que tuvo como factor de riesgo principal la obesidad, niños que pesaban de 100 a 130 kilos, adolescentes de 100 a 130 kilos. Tuvimos un caso de una paciente de 130 kilos y tenía 16 años. Entonces, esa población adolescente obesa sí tuvo complicaciones respiratorias y fue a ventilación mecánica. El 100% de los obesos estuvieron en ventilador mecánico, sometidos a maniobras de terapia intensiva 2 a 3 semanas en UCI para una posterior recuperación que demora 2 a 3 meses con rehabilitación. Entonces, esas son poblaciones de riesgo que nosotros hemos visto en la primera y en la segunda ola, la que describo de la población adolescente. Correcto. Entonces, hay que mencionar que, digamos, lo que hemos visto hasta el momento de niños en unidad de cuidados intensivos o que lamentablemente fallecieron no fue necesariamente por haberse contagiado con la COVID-19, sino porque ya tenían una enfermedad que fue deteriorando su salud. ¿Es así? Exacto. Hay que considerar, así como la población adulta, recordaremos las estrategias del Ministerio de Salud en la población adulta con factores de riesgo, que eran pacientes que si tenían la infección por COVID-19, entonces podían llegar a una unidad de cuidados intensivos. Claro, empeoraba su cuadro clínico, sí. Así es. En la población pediátrica sucede lo mismo. Okay. Hay patologías establecidas que se pueden descompensar y que eso lo puede llevar a una UCI. Pero lo que vimos en la segunda ola es que había niños sanos que se contagiaban de COVID y que 2 a 4 semanas después del contagio del COVID-19 desarrollaban una patología llamada síndrome multisistémico pediátrico o Kawasaki-Lai. Hemos tenido más de 40 casos de Kawasaki-Lai en la institución, de los cuales 30 han pasado por cuidados intensivos. Entonces, esto predispone a los niños a una inflamación de los vasos sanguíneos del corazón y una cardiopatía adquirida que lo pueden mantener de por vida. Ajá, bueno, es terrible. Ahora, ¿cuál es el panorama actualmente? Porque si bien es cierto, continuamos en pandemia, se habla de una tercera ola, las cifras, las curvas han variado muchísimo, ¿no? En comparación a abril, por ejemplo, en la segunda ola, que fue el momento más crítico de la pandemia.
Hoy por hoy, ¿cuál es el panorama en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Instituto Nacional de Salud del Niño, para poder un poco hacer esos comparativos, ¿no?, de cómo nos encontrábamos y cómo estamos ahora, y además de ello, qué pasaría ante una eventual tercera ola? Todavía no la sentimos con gran potencia, sin embargo, los casos, los contagios se están incrementando al punto de que los profesionales de la salud advierten que el mes que viene, septiembre, ya se sentirá con más fuerza la tercera ola. Efectivamente, Catherine, nosotros nos estamos proyectando para tener un promedio de 300 a 500 pacientes en la unidad de cuidados intensivos en esa tercera ola, en un promedio de duración de 6 a 8 meses aproximadamente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en estos momentos, así como en el mes de diciembre del año pasado, estábamos recién empezando un proceso de incubación. Los niños salían a los parques, a los centros comerciales, ¿no? Incluso veíamos adolescentes que estaban en fiestas sociales, ¿no? Que no deberían haber tenido ese comportamiento, pero lo hacían. ¿Qué es lo que vimos en enero y febrero? Las cifras aumentaron a un 50% de la capacidad de la UCI. El 50% ya teníamos pacientes respiratorios en ventilación mecánica. Estamos considerando de que tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, el protector facial, el distanciamiento social, el lavado de manos. En el 9 de agosto, recién hace una semana en Estados Unidos, 1 o 2 semanas máximo, el doctor Franklin Collins, del Departamento, ¿no?, de Cuidados Pediátricos en Estados Unidos, advirtió de que la mascarilla debe ser considerada como un medio protector de vida, no solamente como una estructura nada más de protección, sino como un protector de vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el principal mecanismo de transmisión son los aerosoles. Entonces, él dijo esto porque tenía la mayor cantidad, el pico más alto de hospitalizados en Estados Unidos, de 1.450 niños en hospitales, y de ese grupo un gran porcentaje, casi un 30%, en unidades de cuidados intensivos, que no se había visto anteriormente. Por eso que en Estados Unidos están que se hospitalizan en ese punto más de 200 niños por día. Entonces, el comportamiento lo vamos a tener semejante acá nosotros en Perú. Bueno, existe la capacidad, usted nos hablaba de 300 a 500 pacientes, es lo que tienen, digamos, pensado en atención respecto a una tercera ola. Digamos, tienen la capacidad para poder enfrentarlo, porque, a ver, hace algunos días, especialistas en la salud indicaban de que en el peor escenario tendríamos 115.000 fallecidos. De hecho, entre esa porción también figuraban niños. Entonces, ¿cómo poder nosotros estar seguros de que la atención a los menores de edad se va a efectuar entendiendo, según indican los conocedores, los expertos, que ahora las variantes que están en el país, Lambda y Delta, estarían, digamos, cambiando el foco, ¿no?, que iría más dirigido a los menores de edad, a los niños y a los adolescentes, algo que antes no lo veíamos o no lo sentíamos, al punto de que los padres de alguna manera estaban un poco confiados en pensar de que los niños no eran la población más vulnerable, y usted habrá visto seguramente también de que en las calles los menores pues no estaban tan protegidos, no usaban las mascarillas, porque ellos no son la población vulnerable, hay que cuidar más a los ancianos, ¿no?, hay que cuidar más a los adultos mayores. Hoy el escenario ha cambiado en parte. Si bien esta tercera ola, con la potencia con la que algunos advierten, ¿hay la capacidad suficiente para poder asistirlos? Digamos, cama de hospitalización, UCI, personal encargado, etcétera. Bien, Catherine, es importante lo que tú mencionas, porque aquí cumple un rol fundamental el Estado y la sociedad. La sociedad, para disminuir esta capacidad de infectividad que trae la variable Delta. Cada variable que cada variable y cada mutación del virus lo hace característico de mayor infectividad. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede diseminar más rápido en un grupo de personas, a diferencia de la variable anterior. Esta variable Delta lo que ha demostrado es que, aparte de la replicación viral, que en el paciente pediátrico ya lo hemos desarrollado 10 a 100 veces mayor, se divide el virus en la nasofaringe de un niño en comparación a un adulto, y mucho más si el niño es menor a 5 años, que son los que probablemente están más desprotegidos, como lo que tú mencionas, en los centros comerciales o en los parques o en los mercados o incluso en la casa.
¿no? Entonces, esta población sí va a tener alto riesgo de contagio. Por otro lado, a nivel nacional, las campañas de vacunación deben continuar porque una estrategia para poder contener este contagio familiar o del núcleo familiar es la vacunación y lo otro es la bioseguridad. Nosotros en San Borja tenemos un total de 60 camas UCI. Contamos con 5 UCIs equipadas, pero nuestra UCI COVID tiene 12 camas equipadas y nosotros en nuestra UCI COVID recibimos a los pacientes y a medida que los pacientes, como entran como sospechosos o confirmados, y los pacientes que salen negativos van pasando a estas UCIs de acuerdo a su tipo de patología. Eso nos ha permitido hacer flujo. Ya hemos llegado a los 6.000 pacientes respiratorios en lo que va de la primera y segunda ola, de los cuales en este año se han atendido 2.800 pacientes en la emergencia con problemas respiratorios sospechosos del cuadro de COVID. Hasta el momento San Borja ha atendido 320 casos de COVID positivo y en lo que va del año 140 pacientes COVID positivo. Entonces sí hemos observado que tenemos la capacidad para estos 6 o 8 meses de poder afrontar esta pandemia, pero como lo que tú mencionas, necesitamos que la población tome conciencia y los padres, familias y tutores reduzcan el riesgo de infección de los pacientes pediátricos. Lo que usted ha dicho es muy importante porque según el registro que tengo, que es de la fuente del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y en Breña, que el 80% de los contagios se produjeron en los hogares de los menores. Esto quiere decir que los niños no se están contagiando pues en las calles, en los parques, jugando con los amiguitos afuera, sino que son los adultos quienes llevan el virus a casa y es ahí donde se contagian. Entonces es importante lo que usted menciona respecto a no bajar la guardia, ¿no? Que los adultos también tienen que cuidarse y si ya están en el cronograma de vacunación, pues inmunizarse porque el peligro está que lleven el virus a casa y que los niños se lleven la peor parte. Así es, y algo fundamental que quisiera mencionar es que cuando el niño viene al hospital, el niño se separa del padre. La separación padre-hijo dura aproximadamente 2 a 3 semanas. Nosotros damos el informe médico todos los días por una forma de calidad de atención a los padres y uno escucha cómo a través del teléfono del padre sufre la separación del hijo. Entonces no queremos que eso continúe, va a continuar, pero queremos que se reduzca esa cantidad de infecciones. Por tanto, los adultos, los padres de familia, los hermanos mayores, los tíos, deben tomar una actitud también de responsabilidad y mantener todavía las medidas de bioseguridad. No bajemos la guardia, ese es el mensaje que estamos transmitiendo durante estos días, porque el riesgo de contagio no solo se va a dar cuando el niño salga, también cuando el niño esté en casa y cuando alguien llega con el virus y lo disemina. Exacto, doctor. Actualmente, ¿a cuántos hay un registro claro de cuántos niños están hospitalizados en UCI, incluso por COVID? En este momento tenemos 2 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos que son pacientes COVID positivo y tenemos otros pacientes que son sospechosos que estaban esperando resultados de prueba molecular. Ok, perfecto. Se entiende. Ahora, doctor, otro de los temas que se ha comentado mucho y que ha llevado incluso a muchos padres de familia a manifestarse en las calles respecto al retorno a las clases presenciales en los colegios. Ya este gobierno ha dicho no, este año imposible, peor si hablamos de la llegada próxima de una tercera ola. El próximo año sí, pero igual las cosas pueden cambiar, todo está en evaluación constantemente. ¿Usted estaría de acuerdo con que los niños vuelvan a las aulas este periodo, que todavía no concluye? Bueno, en realidad el tema del retorno a clases ha sido un tema de discusión a nivel mundial. En Europa, en Estados Unidos, en Asia, en todos los países del mundo. No es un tema solamente del Perú. Por otro lado, hay que recordar que la educación es un derecho que todos tenemos. Y la salud también es un derecho que todos tenemos. Por tanto, tenemos que lograr estabilizar condiciones favorables para que los pacientes pediátricos puedan estudiar. Y esas condiciones tienen que ser aquellas que disminuyan los riesgos de contagio. Por tanto, los colegios tendrán que prepararse adecuadamente para brindar a los pacientes pediátricos las condiciones de disminuir al máximo los riesgos de contagio. Por otro lado, hay una población pediátrica con factores de riesgo. Y esos niños sí tienen alto riesgo de complicación y de ir a una unidad de cuidados intensivos.
hay que comprender ese aspecto. ¿Por qué? Porque así como los adultos, usted recordará, con factores de riesgo, que hacían trabajo remoto, por ejemplo, eran porque esos pacientes, si se complicaban, tenían alto riesgo de ir a terapia intensiva. Igual en los niños, si tenemos un niño menor de 5 años, con factor de riesgo actual en tratamiento o descompensación, si tengo un niño o un adolescente de 12 a 17 años obeso o con una enfermedad que se puede descompensar, esas son las poblaciones de riesgo que hay que proteger y hay que darle las condiciones para que se reduzca al máximo el riesgo de infección y de complicaciones en la terapia intensiva. Por tanto, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación deben confluir para dar esas garantías y para que el desarrollo de la salud mental de los menores, así como el desarrollo de su proceso de crecimiento, desarrollo y su salud, no sean afectados y no lleguen a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos. Tanto el padre de familia, el núcleo familiar, como la sociedad son responsables de este crecimiento de infecciones. Así es, doctora. Bueno, hay muchos puntos que evaluar, ¿no? Respecto a si están en las condiciones todos los centros educativos para recibir a los niños con toda la seguridad del caso, con los protocolos y tal, y por otro lado ver en qué grado de vulnerabilidad se puede encontrar ese niño o ese adolescente si es que acude a las aulas, ¿no? Son varios aspectos importantes que hay que evaluar para evitar un escenario que no quisiéramos, ¿no? Ver a nuestros niños en una situación dramática, siendo hospitalizados, ingresados a UCI. Es lo que no queremos. Esperamos en realidad que esta tercera ola no venga con tanta fuerza como lo que se pronostica. Lo cierto es que, como usted ha dicho, conciencia ciudadana, ¿no? Estamos en la campaña de vacunación, mañana va a iniciar la vacunación a las personas de 36 años y así vamos a ir avanzando y no hay que desperdiciar las vacunas, hay que pensar en los adultos mayores, en los niños y adultos enfermos, en toda la población en general, porque la meta es llegar al público objetivo, ¿no? A la inmunización de por lo menos el 75-80% de la población y todavía estamos un poco lejos. Así que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido. Doctor Mendoza, un placer hablar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Que tenga un buen día. Hasta la próxima.